Bueno, un año más agradecer a Fiebre por dar esta oportunidad de exponer las maquetas y exponerlas a todo este tráfico de gente, que de otra manera sería imposible que el público llegara a este tipo de pre-books, ¿no? Pre-libros. Volvemos después del parón del verano con dos actividades muy fuertes. Hicimos la visita guiada con Horacio Fernández aquí en Centro Centro. Y hoy presentamos las maquetas de la cosecha. Tenemos a uno de los fundadores del club que ahora está en Japón, Ricardo, y Juan nos va a contar un poquito más en detalle en qué consiste la cosecha, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, primero dar las gracias a todos por los participantes, deciros, yo estoy fuera pero sigo los trabajos muy de cerca y os aseguro que con los años ha ido mejorando la calidad de las maquetas. Así que felicitaros a todos y no nos olvidemos de disfrutar en el proceso. Paso, Juan. Sí, el proceso es lo que nos interesa. Recordar que esta es una convocatoria de maquetas porque lo que nos interesa es precisamente compartir el proceso de trabajo, no tanto énfasis en el resultado final, sino en cómo uno llega a elaborar su trabajo. La convocatoria, para los que no conozcáis, está abierta a cualquier persona que pueda participar en cualquier estado del proyecto y una vez al año la gente que está interesada quedamos y ponemos en común el trabajo. Esta sesión, que se suele hacer se hace en el Museo Reina Sofía, que aprovechamos para darles las gracias por su colaboración durante todos estos años, tiene la culminación aquí donde podemos presentarlo al público. La sesión en el Reina Sofía es para las personas interesadas, digamos, del grupo. Y nada, que hacemos todo tipo de actividades, que si os interesa podéis consultar la página web o en Facebook o nos dais el correo electrónico y os hacemos llegar las convocatorias. Sin más dilación. Sin más dilación. Sí. ¿El micrófono? ¿Cómo? Pues ella te va pasando las hojas y se va a ver el monitor y tú nos lo vas explicando. Hablo del proyecto. Vale. Hola, soy Cristóbal Asensio. Mi proyecto se llama Las flores mueren dos veces y trata sobre una reconciliación. Mi papá se llamaba Margarito, era jardinero y murió cuando yo tenía 15 años. 15 años después supe que su muerte había sido un suicidio y para mí aquí murió por segunda vez. La primera parte del libro y del proyecto habla sobre la memoria y cómo esta información de alguna forma empezó a modificar mis recuerdos. Lo que yo hago es una intervención en los datos estructurales de las imágenes para hablar de la memoria corrompida o de cómo la memoria no es algo fijo en el tiempo, sino que va cambiando conforme pasan los años. El libro tiene una doble lectura, que bueno, ahora vamos a dejar que pasen un poco las páginas. Aquí está el código con el que realizo las intervenciones en las imágenes. Y esta es la carta que escribió mi papá antes de morir y en la que dice: perdóname y comunícate conmigo. A partir de esto empecé a preguntarme cómo podía darse esa comunicación o cómo podía darle respuesta a esas palabras, y es la segunda parte del libro y del proyecto, que es un jardín digital. Regresé a México a buscar las especies de plantas que mi papá había sembrado y que seguían vivas para hacer modelos 3D, fotogrametrías, y a partir de eso empezar a construir jardines digitales, jardines virtuales, que de alguna forma son un punto de encuentro entre mi papá y yo, y es pues una forma de darle respuesta a esa carta. Y ya estamos.
Si quieren ver la maqueta, va a estar ahí en la mesa otro rato. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ruiz y este proyecto se llama UV, Materiales para la Historia Familiar. Es un proyecto que nace de dos eventos. Adelante. El primero es una llamada que me hace mi madre diciendo que mi padre tiene un pequeño tumor que va a ser operado, que en principio no será nada. Entonces yo vuelvo a Las Palmas para estar con él en ese proceso y llevo una cámara para que me sirva para solventar los problemas de comunicación que teníamos en ese momento y empiezo a hacerle fotos, en principio para guardarlos para la historia familiar. Mi padre termina falleciendo 2 meses después de una complicación. Resulta que el tumor era mucho más grande de lo que él me había dicho en un principio. Y yo tengo que decidir en un momento determinado si seguir haciendo fotografías o no. Al final lo hago y aquí esta es la forma de 8 años después relacionarme con ese material. Por otro lado está la obsesión de mi padre con la propia historia familiar. Él pasó 10 años investigando sobre la familia, llegó al año 1500 con su árbol genealógico, se pasó enterrado en archivos esos 10 años, y esto es un intento de recopilación de su caligrafía y de la razón por la que registró cada año de ese archivo. Hay 500, si queremos pasar a lo siguiente, que el del pequeñito. Esta es como trabajo las fotografías que hice en esos 2 meses, que es reencuadres de 13 milímetros de los negativos que sacáis, 52 fotografías de ese proceso, y ahí llega un momento en que, como he dicho, tengo que decir si continuar o no haciendo esas fotografías. Y el último, si te parece, aquí debajo. Sí, tampoco porque tenía un... ¿Está ahí? Sí. Y este es, cuando arranqué el proyecto, después de varias mudanzas, el objeto que me ha acompañado hasta aquí, hasta Madrid, hasta que me mudé el año pasado a Madrid. Y es un lápiz una caja de lápices que me pertenecía a mi padre, que yo he seguido utilizando y que he registrado básicamente el uso de este lápiz durante el tiempo. Si quieres. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Javier Talavera y esta es la maqueta de un proyecto que se llama Obra a Obra. Es la construcción de una construcción. Es un ejercicio que surgió de observar a través de la ventana de mi casa una obra arquitectónica. Entonces el ejercicio tiene como 2 puntos que lo anclan y que lo limitan, y es que todo es lo que solo puedo ver desde mi ventana y nada de lo que pasa en ese espacio depende de mí, solo soy observador y no puedo manipularlo. Cuando comencé a mirar desde la ventana veía que todo lo que estaba pasando ahí me remitía mucho a cuestiones formales que hablaban del constructivismo, del suprematismo, y el hecho de que la obra además tuviese mucho blanco me hizo pensar que podía construir a través de la documentación de ese espacio un ejercicio que era puramente formal, nada tenía que ver con la objetividad de lo que estaba pasando ahí, y fue así como comencé a construir un relato diferente con varias escenas, en concreto 3, y bueno, este ejercicio las reúne a las 3. He hecho un primer acercamiento como maqueta, es el primer diseño, estoy trabajando ahora en una nueva forma, y además también he comunicado el trabajo en forma de fanzine, y está allí disponible en la mesa de la mosca, donde hay una sola de las escenas, en concreto esta última, en la que se cierra
la idea de buscar el blanco como forma de representación del vacío, como forma del tiempo, lleno, nada. Y bueno, al final es la idea de llevarse muchas cualidades de lo pictórico y sobre todo de la abstracción y el suprematismo ruso a lo fotográfico. Bueno, hola, yo soy Paula y os presento lo que soy yo. Mi proyecto Self Portrait muestra mi diario desde el 2019 hasta el día de hoy, en el que han sido unos años, la verdad, que de mucha dificultad, ya no solamente por la pandemia, sino que además también he pasado un proceso muy duro de personal, de salud mental, y con ello lo he querido transmitir a través de todas estas imágenes, en el que he querido mostrar tanto mi diario personal que yo he ido escribiendo a lo largo de todos estos días y además también la mezcla de autorretratos, todo con la ayuda de mis asistentes Pilar y Pablo, que les agradezco porque están presentes. Entonces, pues nada, les dejo con la muestra del proyecto. Gracias. Hola, mi nombre es Paula Dávila. Mi libro se titula Sustrato. Es un recopilatorio de fotografías que he tomado en 3 diferentes cementerios. Y bueno, el tema como tal son las flores que hay en estos lugares. Es un poco como una especie de reflexión sobre la superficie, de cómo es un lugar donde se acumulan las cosas, ¿no? Pueden ser desde basura, suciedad y hasta flores, ¿no? Como cosas que tú colocas y quieres que tengan como cierta forma. Entonces, lo que me di cuenta es que la manera en la que te encuentras estos objetos una vez pasa el tiempo habla perfectamente de cosas completamente intangibles, como pueden ser el olvido o el deseo del recuerdo por una persona, el duelo, etcétera. Entonces, pues el libro va un poco como de menos a más. En cuanto al encuadre, se va acercando cada vez más y sobre todo hay como una parte en la que empieza el plástico, que es justo aquí, y cómo las personas se esfuerzan por cubrir las flores y que duren lo máximo posible, ¿no? Como ese esfuerzo increíble humano para que las cosas perduren en el tiempo, y como aunque sean de plástico, aunque las cubres con más plástico, antes o después se desvanecen, se pudren, y es una cosa como una imagen bastante similar a lo que pasa con el cuerpo y con el recuerdo humano, hasta que al final pues todo queda en blanco. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Casares y quería presentaros mi maqueta, La ciudad que ves o realmente que no ves. Este proyecto surge, creo que como en muchos casos, propiciado quizá por la situación que hemos pasado en estos últimos años de pandemia y de encerramiento en casa. Eso ha hecho que saliera con más ganas a la calle a hacer fotos, pero de una determinada manera. Quería alejarme del ruido, quería alejarme de zonas demasiado concurridas, de mucha gente. Necesitaba líneas limpias, necesitaba respirar, necesitaba mirar de otra manera
quizá con un toque más minimalista que me permitiera respirar y tranquilizarme por la situación que habíamos pasado, en la que todos estábamos muy nerviosos y muy estresados. Además, con un punto de partida que para mí era importante. Las ciudades, indiscutiblemente, son ciudades porque existen las personas, pero muchas veces, si te das cuenta cuando vas por la calle, no vemos a las personas, vemos masa, vemos gente, pero no nos fijamos en la persona que tenemos a nuestro lado, no somos capaces de distinguir a quien tenemos más cerca. Y eso lo que hizo fue que me dedicara a fotografiar en una ciudad como Madrid, llena de gente, situaciones, rincones, edificios en los que solo hubiera una persona, porque creo que realmente lo que da humanidad a la ciudad son las personas, pero lo más humano es una persona, es decir, nos fijamos en ella y es cuando vemos que existe la humanidad. Cuando vemos demasiada gente, se nos despista, se nos emborrona, no nos damos cuenta de lo que hay detrás de esa persona que tiene su historia, que tiene su trayectoria, que tiene su background. Y realmente el proyecto parte, ya os digo, de una situación de pandemia, de encierro, necesidad de salir a la calle y necesidad de fijarme a todas aquellas personas que pasaban por mi lado en un entorno tan urbano como es el de Madrid. Y ese es el reflejo de la ciudad. Gracias. Buenas tardes, me llamo Silvi. Primero quiero dar las gracias a Fotoclub, al Fotobook Club Madrid, porque sin ello ese libro no hubiera llegado tal vez a verse como hoy. 19 de diciembre, todo vuelve a empezar. Ha coincidido un veredicto de una enfermedad que me tocó afrontar, que fue la misma que la de mi madre unos años antes. Y ese libro ha sido como volver a vivir lo que vivió mi madre y poco a poco entender qué es lo que pasas cuando tienes ese tipo de enfermedad, cómo aprendes a ver el mundo de otra forma, a buscar un poco la finalidad de tu vida y qué merece la pena vivir. Entonces ese proyecto me ha ayudado a aceptar la ausencia de un ser querido, que yo creo que esto le pasa a mucha gente, y también a buscar mi camino, a buscar una luz, y poco a poco en ese mundo onírico en el cual me he movido, pues he querido dejarlo ver a todas las personas y que puedan imaginar e interpretar a su manera su búsqueda del sentido de las cosas. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Qué nervios ahora, ¿no? Hola, buenas. Yo soy Miguel Vidales y la maqueta que traigo es Remake. Remake, dentro de mi obsesión de mezclar con otros tipos de géneros en el cine o en la literatura, pues estoy haciendo. Básicamente es la revisitación del libro de Eduardo Momeñe, las fotografías de Burton Norton, contadas por V.G.B. Jones, y en este caso las cuento por Miguel Vidales, que soy yo. Bueno, en el guión básico es los pies de foto del mismo libro de Eduardo Momeñe, donde yo lo que he cambiado ha sido las fotos. Las fotos son todas de archivo, no está hecho ningún proceso para este trabajo, por lo cual entonces estamos jugando todo el rato hacia un sitio donde yo he podido estar o no, porque el principio del libro es un viaje por toda Europa en el siglo XIX, y yo lo intento hacer en el siglo XXI con las herramientas que tengo en el siglo XXI.
y se van cambiando, pues ir cambiando las fotos y van jugando con los pies de foto. Y entonces es un poco la mezcla que puede tener y la invención y el conocimiento que se puedan tener de ciertos lugares donde está el juego de un poco ir viendo o no ir viendo. También lo que trato en lo que es en la maqueta es que si igual que es un viaje en el siglo XIX con los problemas que tenían los procesos fotográficos en el siglo XIX, de los químicos, de los negativos, de tal, situarlos en el siglo XXI a raíz de pues todo lo que es la reprografía. Por eso son las páginas en diferentes colores. Ya no nos quitamos ya ni papeles, ni compuestos químicos complicados, ni nada. Y es un poco la revisitación, ya os digo, en un viaje del siglo XXI actual. Y es un poco más. Es que es muy largo. Es que es muy grande. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yurena Rivero y vengo a presentaros mi fotolibro Vuelta a la Isla. Vuelta a la Isla es un espacio íntimo y personal en el que me acerco a mis abuelos por primera vez. Mi abuelo Niceto falleció 5 años antes de que yo naciese y mi abuela Paca lo hizo 2 años después. Y a lo largo de toda mi vida he veraneado en la que fue su casa, en el barrio de Marzagán, en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, siempre me he preguntado qué hubiera sido, ¿no?, si les hubiera llegado a conocer. Entonces, 25 años más tarde, yo vuelvo a la isla de manera física y emocional para dar respuesta a este sentimiento y para reconstruir su historia y acercarme a ellos como nunca antes lo había hecho. De esta manera, parto del archivo fotográfico familiar que estaba conservado hasta la fecha, que se encontraba dividido entre Gran Canaria, Madrid y Tenerife, y de los testimonios de aquellas personas que compartieron su vida junto a ellos y que más les quisieron, que fueron sus hijos, mis tíos y mi padre, para formar y reconstruir esta historia y apoyar mis emociones y sentimientos. Asimismo, Vuelta a la Isla no es solo un fotolibro, sino también es una reivindicación al álbum de familia y a la memoria en un tiempo en el que creo que actualmente nos encontramos, que es una sociedad líquida que cada vez se encuentra más desarraigada con el mundo que nos rodea. Así que bueno, pues espero algún día poderlo dar a conocer y que llegue a las manos de todos nosotros. Muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Quesada. El nombre del proyecto es Ciudad Externa, Ciudad Interna. Este proyecto se configura como tal a partir de una carta que escuché realmente en un documental que el escritor Onyaki, angoleño, le escribe a su amiga Ana Paula Tavares en Angola, que vive en Angola. Y en esa carta él pues, le plantea y se plantea a él mismo sobre qué es la ciudad externa y qué es la ciudad interna, cómo las vive él, ¿no? Y ese planteamiento ambiguo resuena pues, en las fotos que estoy haciendo en ese momento y encuentro que efectivamente son un marco perfecto, ¿no?, para poder realizar la edición que estaba haciendo, y en ese sentido pues, me ayudó bastante. Una siguiente fase fue jugar muchísimo con esas imágenes y jugando a desbaratar las cosas para después entender cómo funciona el mecanismo, pues no sé, encontré que separándolas en capas de grises, por ejemplo, encontraba en la forma elementos evocadores que tenían que ver con la imagen misma, y me pareció pues muy interesante jugar a armar, desarmar, y bueno, ese es el resultado que está aquí viéndose en la mesa. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentina Ribeiro y vengo a presentar la maqueta de Buffering, que creo que ha gustado mucho porque está destrozada, ¿vale? Pero no era la intención. Entonces, Buffering es una serie de autorretratos que tratan de transmitir cómo es el día a día viviendo con depresión crónica. No es el tipo de fotografía que suelo hacer, pero quería experimentar algo distinto.
Y también lo que me propuse era que si iba a hablar de depresión, no quería hacerlo utilizando códigos, digamos, más machacados, ¿no? No quería usar colores oscuros ni blanco y negro, sino que realmente lo que quería transmitir es cómo de atrapada te puedes sentir mientras la vida sigue funcionando, todo sigue fluyendo, siguen ocurriendo cosas buenas, cosas malas y tú simplemente estás metida en ello. Por eso me decanté por utilizar una paleta de color brillante con colores contrastados para cada fotografía y que realmente fueran mi lenguaje no verbal el que transmitiera esa idea de la lentitud, la parálisis y demás. Entonces, bueno, es un formato que todavía lo estoy trabajando. En esta primera idea quise hacer algo como muy vertical para simular un móvil y hacer conexión con el título y demás, pero todavía lo estoy trabajando y quiero probar a mezclar hojas mate con brillo, pero bueno, ahí está. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Jesús. También aprovecho para agradecer a Photobook Club Madrid por esas cosechas que organizan ahí donde nos ponemos cara las gentes de la impresión. Este trabajo se llama La tormenta es la muerte. Es un trabajo que habla de la muerte y lo hace a través de dos escenarios. Uno son estas escenas del bosque, que es la casa de campo, que es un lugar donde yo he ido mucho con mi padre y con el que tengo una vinculación emocional muy importante, después de la tormenta de Filomena. Y por otro lado, estas cosas abstractas que irrumpen en el paisaje son una suerte de retratos de mi padre, que es la persona por la que me he puesto a hablar de la muerte, que interrumpen el paisaje. Son sus objetos que a mi juicio más le identifican, vistos muy de cerca, casi un poco como una cosa medio detectivesca, ¿no? Para encontrar el rastro de lo que un día estuvo, y bueno, algo lo que me ayuda a recordar. A mí, digamos que no soy una persona muy mística y todo lo emocional me surge de lo matérico. Entonces, pues encontrarme un pelo, una uña, un trozo de grasa sobre el móvil, para mí tiene un valor muy importante y la idea de este trabajo es que el espectador pueda decidir si quiere ver ese paisaje roto o quiere también que estos objetos interrumpan estos paisajes. Que para mí son un retrato de mi padre, pero que también quiero que hablen de la muerte y del recuerdo a través de lo material a un nivel general, que hable un poco de la muerte como para todos. Y ese es el trabajo. Gracias. Hola, yo soy Emma Álvarez y aquí presento el fotolibro que hice en este último año. El proyecto trata sobre la problemática del río Guadarrama. Bueno, con ello trato una fotografía con una inclusión pictórica dentro de ello, utilizando el color amarillo como símbolo de una regeneración. De hecho, de ahí el título, La regeneración después del caos. El color amarillo es el más asociado psicológicamente y emocionalmente a la alegría, a la energía. Entonces, a través de este color quiero hacer un renacimiento de una posible solución a esta problemática. En el caso de este primer lugar, el entorno del embalse de Valmayor, situado entre las localidades de Valdemorillo y Colmenarejo, y la mala depuración que hay de sus aguas. Entonces, también en el pequeño fotolibro pequeño que hay ahí justo al lado, recojo también testimonios de expertos que afirman que hay soluciones para tratar estos problemas que ya se han probado
y que son viables para emprender y dar solución a esto. En el segundo entorno se encuentra el río Guadarrama un poco más abajo del cauce, es decir, en el entorno de Móstoles, donde se ubica el punto más contaminado, ya sea tanto de vertido de escombros como de líquidos de grandes empresas que lo vierten allí y bueno, están luchando por ello, y yo lo que quiero es dar voz a este problema y que se tome acción. Y bueno, eso es. Gracias. Hola, mi nombre es Eva María de Cos y estoy con una maqueta que se llama Inhabitants, que significa habitantes en inglés, y es un proyecto documental que va sobre un parque que hay en Madrid y los habitantes de ese parque. La mayoría de los habitantes son gente mayor que se va allí a pasar el día y tienen su grupo de amigos, juegan al frontón, hacen huertos, hacen paellas y luego hay un poquito de flora, fauna y alguna cosa característica de cartelitos y nada, eso es todo. Está en proceso de maquetación, es una primera aproximación, o sea que todavía le queda un trabajito ahí, no está cerrado. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ligia Berg. Bueno, no quiero hablar mucho sobre el contenido, solamente voy a hablar de lo formal. El día que soñé con mi muerte es una frase, me desperté una mañana y tenía esa frase en la cabeza y quise hacer algo con lo que era mi archivo. Encontré que tenía muchas fotografías que no podía hilar de otra manera, o sea, de una manera coherente si se quiere, y encontré que podía hacer un relato que tenía eco en esa frase y básicamente es eso lo que hice. Es como construir una narrativa de un sueño, de lo que sería una muerte ficticia, pero bueno, me dejo guiar mucho por la intuición y el inconsciente, entonces presto mucha atención a lo que sueño, a las frases que me vienen sueltas, a la relación de las imágenes de forma a veces no tan formal sino más emotiva, y es así como lo fui construyendo, así que también fue como un ejercicio para mí. Bueno, muchas gracias.